Saludo a todos los hermanos, a las hermanas, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, especialmente a los hermanos de la congregación. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Gracias por sus oraciones, gracias por las comunicaciones que ustedes tienen con nosotros. Hay algunos hermanos que hace varios días que no los estoy llamando. No es que me haya olvidado de ustedes, hermanos, sino que a veces estoy haciendo otra cosa o leyendo o orando y me olvido, hermano. Me olvido honestamente, hermano. Pero no es que me olvide de ustedes, sino que ya les digo, ¿no? Pero ya lo voy a llamar. Ya sigan orando. Acuérdense que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a orar, hermanos, para poder empezar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, juntamente con mi amada esposa, para poder hacer este programa. Gracias porque tú nos das la posibilidad de comunicarnos con todos los hermanos de nuestra congregación y mucho más allá, Señor. Sí, Señor. Bendice, Señor amado, en este momento mi vida, la vida de mi esposa, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Todo lo que alcancen, Señor, los hermanos a entender y a gozarse, todo sea por tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Vamos a cantar una alabanza, un coro, hermanos. ¿Coro? Sí, el 114. Y este coro dice: una gran verdad, declaramos nosotros esta verdad por medio de la alabanza, ¿no? Porque la alabanza es una declaración de fe. Porque tu gracia es mejor que la vida, porque tu gracia es mejor que la vida, mis labios te alaban y te bendicen, en tu nombre mis manos alzaré. Con las manos en alto ante tu nombre, con las manos en alto ante tu nombre, mis labios te alaban y te bendicen, en tu nombre mis manos alzaré. Aleluya, gracias, Señor, por esta alabanza, donde expresa nuestro sentir de nuestro corazón, ¿no? Siempre el deseo de alabar y de glorificar al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, hermanos. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 3 vamos a entrar ahora. Ya hemos hablado de la iglesia de Tiatira, ¿no? Y vamos a entrar en la iglesia de de Sardis. En la iglesia de Sardis vamos a entrar para poder desarrollar. ¿Puedo decir que ya lo miramos eso esta mañana? Ayer, pero sí, nos faltó un pedazo más. Sí, nos faltó un pedazo. Vamos a leer entonces en el versículo 3. 3:3. Al Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No, bueno, estas palabras corresponden a Jesús, a nuestro amado Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 51. Dice así, mire usted, hermano. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
¿no? Es decir, que los no vencedores de esta fila, ellos van a pasar por la tribulación. No, ellos sí, los no vencedores de esta fila van a pasar por la tribulación, ¿no? Y también en Tesalonicense capítulo 5, gloria, no, pero no toda la iglesia va a pasar por la tribulación. Los vencedores no van a pasar por la tribulación, porque nosotros lo vamos a ver eso en el libro de Filipenses, que después vamos a entrar en esa iglesia de los filipenses. Dijimos 5, versículo 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Vio? Y bueno, este es una fila, ¿no?, de creyentes que al no velar, a no estar atento a la venida del Señor, entonces ellos van a pasar por la tribulación y van a ser lanzados en las tinieblas de afuera, como dice ahí el versículo, y no sabrá a qué hora vendré, ¿no? Alabado sea el Señor, y no sabrá. Y como dice ahí en el Mateo 24:51 que hemos leído, ¿no?, donde dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que el lloro y el crujir de dientes son las tinieblas de afuera. Bueno, gloria al nombre del Señor. Aquellos que no se arrepientan de las condiciones degeneradas en la cristiandad, aquellos que no velan, ellos no van a escapar al periodo de la tribulación, sino que quedarán sobre la tierra. No, ellos van a quedar sobre la tierra. Los no vencedores de Sardis, terminarán en la Odisea. No, ellos van a pasar a ser los miembros de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque no vencieron la condición decadente de Sardis, digo bien. No vencieron esa condición. Entonces van a ser personas que van a pasar a formar la iglesia de la Odisea como nosotros vimos hoy, ¿no? Porque cuántos hermanos de la iglesia de Sardis, la Sardis corresponde a la iglesia protestante, ¿no?, del siglo pasado, casi de los primeros tiempos del siglo pasado, y bueno, desde Martín Lutero, ¿no? Ellos vienen de allí, vienen habiendo ellos escapado de la condición de Pérgamo, ¿no? Por eso Sardis significa escapando, ¿no? Entonces ellos escaparon de la condición de Pérgamo y formaron la iglesia de Sardis, que es la iglesia protestante. Hoy los no vencedores de aquel tiempo, ellos formaron la iglesia de la Odisea, ¿no? Es así. Entonces, donde Cristo les exhorta a arrepentirse, en el capítulo 3, versículo 19 de Apocalipsis, ¿no? 3:19. Sí, el Señor les exhorta a arrepentirse a ellos. 3:19. Sí, 3:19 de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Vio? A la iglesia, eso es a la iglesia de la Odisea. Él le lleva a arrepentirse. De aquí que hay únicamente dos clases de personas en Sardis. Aquellos quienes son verdaderamente salvados, dice unas pocas personas, ¿no? Pero tienes ahí unas pocas personas en el versículo 4 del capítulo 3 más. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Vio? Ahí vemos que unas pocas personas son salvas ahí, ¿no? Pero el gran número de los que constituyen la iglesia de Sardis, quienes tienen una profesión de ser cristianos, pero no lo son realmente. Entonces esto explica lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a Claro. las iglesias. Y que, bueno, ahí tomándonos en ese versículo dice, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿no? El que tiene vida, el nuevo nacimiento, cualquiera sea su reputación, su nombre no puede ser borrado. El que tiene solamente un nombre, ¿no? Y una profesión de vida, y por muy grande que fuere, será sorprendido como con ladrón en la noche. Es decir, que parte de la iglesia de protestante, ¿no? De la iglesia de Sardis, que viene de Pérgamo, ellos van a pasar, ¿no? Por la tribulación, van a pasar por la tribulación, ¿no? Pero nunca los vencedores totales. Los vencedores que son los hermanos de Esmirna y los hermanos de Filadelfia, ellos van a ser arrebatados, ¿no? Porque nosotros hemos leído ahí en Tesalonicense, lo vamos a buscar, en el libro de Tesalonicense, creo que en el capítulo 5, alabado sea el Señor, donde el Señor le dice que ellos serían arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a leerlo por acá, hermanos, lo estoy buscando. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os identificáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual lo decimos que esto es la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Amén. Luego nosotros, está hablando de los vencedores de Esmirna, ¿no? Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y ahora habla sobre los que estamos en Filadelfia. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Acá la palabra es clara, seremos arrebatados. ¿Cómo pueden decir que no hay arrebatamiento? Cuando está escrito en la palabra de Dios. Sacado, en un abrir y cerrar de ojos seremos sacados de este mundo, ¿no? Y esas cosas van a ocurrir porque están escritas en la palabra del Señor, ¿no? ¿Cómo va a ser ese arrebatamiento? No lo sabemos, pero eso es antes de que empiecen los 7 años de tribulación, ¿no? De tribulación y de gran tribulación, porque hay 3 años y medio de tribulación y hay 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, nosotros vemos estas cosas y las decimos porque están escritas en la Biblia, ¿no? Entonces, los vencedores de Sardis, ellos, los no vencedores de Sardis, ellos tienen una profesión, pero no son verdaderamente, no son cristianos verdaderamente, pero hay un pequeño grupo entre medio de ellos que son verdaderamente salvados, y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿No? El que tiene el nuevo nacimiento, cualquiera sea su condición en la vida práctica, ¿no? Una vez que tiene el nuevo nacimiento, que ha sido vestido con la justicia de Cristo, por haber creído nada más, el que tiene solamente, ese no puede ser borrado del libro de la vida. Ahora, el que tiene un nombre, ¿no? Pero profesa ser cristiano, solamente él profesa ser cristiano, pero no tiene la vida, no tiene el nuevo nacimiento, por muy grande que fuera, será sorprendido como ladrón en la noche, ¿no? Será visitado por las terribles calamidades de aquel tiempo. Por eso, pero de ninguna manera nosotros podemos aceptar que los vencedores van a pasar por la gran tribulación o por la tribulación. Y de ninguna manera aceptamos que no habrá arrebatamiento, cuando la Biblia lo declara. Nosotros seremos arrebatados, ¿no? Antes de que empiecen las 7 semanas o la última semana de Daniel. La última semana de Daniel no corresponde a las 70 semanas, no corresponde. La última semana de Daniel, como lo escribe ahí en Daniel capítulo 9, en el versículo 26,
es cuando el Hijo de Dios entra a Jerusalén, subido en un asno y entra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí empieza la última semana de las 70 semanas. Pero en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel dice que y en otra semana, y ahí aclara de que el día del Señor vendrá, ¿no? Bueno, y antes que van a haber sucesos anteriores antes de que venga el día del Señor. ¿Y cuáles van a ser esos sucesos? Eso es el arrebatamiento que dice Tesalonicenses, el arrebatamiento de los que murieron en Cristo y el arrebatamiento de aquellos que están firmes en Cristo, aquellos que guardan la palabra de su paciencia, ¿no? Ellos van a ser arrebatados antes, según la palabra del Señor. Porque después en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, y dice, sube acá y te mostraré las cosas que van a hacer después de esta. ¿Cuáles cosas son todo lo relacionado a la iglesia? ¿No? Y ahí él ve que está siendo puesto un trono y 24 ancianos, y bueno, y todo eso lo vamos a ir tocando cuando entremos en ese capítulo. Pero esta cosa, negar el arrebatamiento, es no conocer las Escrituras. Negar que los vencedores se van en la primera fila es no conocer las Escrituras o no haber entendido realmente, ¿no? El mensaje de la palabra del Señor. No haber entendido, no haber recibido la enseñanza del Espíritu Santo. La enseñanza solamente viene de los hombres, nada más eso, de la teología, o no sé de dónde salen esas enseñanzas, pero vienen de ahí, proceden de ahí, del mucho razonamiento. Pero como nosotros no razonamos, sino que creemos lo que está escrito en la Biblia, entonces no tenemos dificultad, en lo que creemos. Alabado sea el Señor. Entonces, aquel que tiene una profesión solamente en Sardi, ¿no? Que no tiene un nuevo nacimiento en Sardi, porque hay muchas personas que están en la iglesia pero no son nacidos de nuevo, van a llegar a ser la iglesia de la Odisea, y ellos no tuvieron el nuevo nacimiento. ¿Cuándo hay dentro de las iglesias que ni siquiera tuvieron el nuevo nacimiento? No, bueno, eso el Señor juzgará aquel día. Esa persona va a ser sorprendido como un ladrón en la noche. Va a ser sorprendido como un ladrón en la noche esa persona. ¿No? ¿Por qué? Porque no escuchó la voz del Señor en el llamado. No escuchó. Bueno, será visitado por las terribles calamidades de aquel tiempo, como hemos leído, ¿no? El Señor vendrá sobre él en el juicio. Y así será probado que tenía solamente una profesión, tenía una creencia que no era verdadera, que su nombre nunca fue escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Por eso dice, cuando dice que, o decimos que no puede ser borrado el nombre en el libro de la vida, porque una vez que fue escrito, no borraré. Una vez que fue escrito, no borraré. Y si el nombre no está en el libro de la vida, es porque nunca fue salvo. Porque nunca aceptó realmente de corazón a Jesucristo como Señor. Porque una vez que el Señor lo anotó en el libro de la vida, o de los vivientes, usted no puede ser borrado, ni yo tampoco. Y eso damos gracias al Señor. Otra evidencia que nosotros tenemos que de nuestro destino es el sello que Dios puso según el capítulo, creo que es en Efesios capítulo 13, donde dice que fuimos sellados con la zarra del Espíritu. 1.13. ¿No? 1.13, ¿no más? Sí. 1.13 de Apocalipsis. De Efesios, perdón. Si no es 1.13, es 3.13 más. 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso, la zarra de nuestra herencia. Nosotros tenemos un destino, así como una carta sellada tiene un destino. ¿No? Una vez que usted le puso el sello, el destino ya está asegurado.
No será Mar del Plata, será Corrientes, será Misiones, será Neuquén, será la Antártida. Pero usted ya tiene el sello puesto. Nosotros tenemos el sello del Espíritu en nuestra frente y nuestro destino está asegurado. Y nuestro destino es el cielo con el Señor Jesucristo, porque toda la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Parte de la iglesia va a pasar por la tribulación, pero no por la gran tribulación, porque la gran tribulación es el juicio que Dios va a derramar sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel, como eso lo vamos a ver más tarde. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que el Señor va a venir con ese juicio, ¿no? Y bueno, así como se ha de confirmar a los vencedores en Pérgamo, constituyen, ¿no? Sabemos que esos vencedores en Pérgamo, ellos constituyeron la iglesia de Sardis. Y todos aquellos quienes han dormido en Jesús en el orden de Pérgamo como vencedores, y aquellos que serán arrebatados en Sardis, serán vistos en el cielo como la compañía innumerable del capítulo 7, ¿no? Porque dice el capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. A esto se refiere a los vencedores de Pérgamo y a los vencedores de Sardis. Esta forman la gran multitud. Sí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Seguimos, por favor. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Seguí, por favor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el 14 más. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y estas personas dónde estaban antes? Estaban en la tierra. ¿Y ahora dónde están? En el cielo. Quiere decir que ellos fueron arrebatados también. Pero no en el momento de cuando Jesús vino a llevar a su esposa. No, porque si el momento de que Jesús lleva a su esposa es antes del comienzo de la última semana, antes de los 7 años, entonces nunca puede ser arrebatado en el mismo momento, sino que son arrebatados después. No, después, porque ellos pasaron por la tribulación, como lo dice en el capítulo 15. Entonces, como dice en el capítulo 14, en el versículo 14 más, como dice el anciano aquí, ¿no? Que ellos han venido de la gran tribulación. Léelo más. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Vio? Fíjese usted, qué claro que es la palabra del Señor. Entonces, la gran multitud está formada por los vencedores de Pérgamo, ¿no? Que son la iglesia de Sardis, ¿no? Que es la iglesia protestante, ¿no? Bueno, los que fueron escritos en el libro de la vida y que no pueden ser borrados. Y entonces, ahí vemos un traslado después del comienzo de los 7 años. Después de que la esposa fue arrebatada, entonces ahora es arrebatada la segunda fila, como nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo que no hay arrebatamiento? Ya estamos demostrando que hay 2 arrebatamientos en diferentes tiempos. En diferentes tiempos, fíjese usted. No, primero viene el Señor a buscar a su esposa y después se va con su esposa a las bodas del Cordero, y después aquellos que son arrebatados en la segunda fila
ellos van a ir delante del trono de Cristo para ser juzgados, ¿no? Para recibir su recompensa, y es una gran multitud, dice, una gran multitud. Y eso, cuando dice una gran multitud, debe ser algo grande, hermano, algo que es inmenso, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros, ¿qué vemos acá ahora? Si a todos los que aquellos quienes han dormido en Jesús en orden a Pérgamo de vencedores, y aquellos que serán arrebatados en Sardis serán vistos en el cielo como la compañía innumerable del capítulo 7. Ellos constituyen la parte mayor del cuerpo de Cristo, la parte mayor, porque nosotros sabemos que la tipología sobre la esposa está vista en el libro de Génesis, el tipo y la sombra, cuando el Señor hace caer un sueño profundo sobre Adán y le saca de su costado la costilla, y de esa costilla Él le hace una esposa. Así va a pasar también, la iglesia va a caer en un adormecimiento, ¿no? En lo espiritual, hablando de lo espiritual, y el Señor va a aprovechar para arrebatar a la iglesia, a la esposa. Va a sacar la esposa de este mundo, pero el cuerpo va a quedar todavía, el cuerpo de Cristo va a quedar, ¿no? Y ellos van a pasar por la gran tribulación por haber estado dormidos, por no haber estado velando, ¿no? Que eso también lo vamos a ver en el libro creo que es Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, ¿no? Cuando nosotros vemos las 10 vírgenes. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver si lo podemos encontrar a eso, ¿no? Mateo 24, 51. 24. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la tribulación que esta iglesia va a pasar. Van a estar fuera de la ciudad, ¿no? Van a estar en un lugar de tiniebla, de oscuridad, ¿no? Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por la persecución que va a haber contra la iglesia que se quede. Porque aquel que no permite ser sellado en su mano derecha y en su frente, dice, será decapitado, como lo vamos a ver después a eso también. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a entrar a la iglesia de Filadelfia. Vamos a comenzar con esta iglesia. Estamos avanzando mucho en este estudio, y eso me alegra, porque yo quiero también entrar en los acontecimientos que van a venir después de que Dios trate por la iglesia. Porque primeramente tiene que venir el juicio en la casa de Dios, no en la iglesia, sobre la iglesia. Primero el juicio es sobre el mundo, sobre los ángeles. Dios va a tomar el control, y eso va a ser después de que la iglesia sea arrebatada. Por ese camino nuevo y vivo que el Señor abrió por su sangre, ahí va a ir la esposa, no para arriba. Aunque el cielo va a estar todavía lleno de alimañas, lleno de demonios y espíritus inmundos. Aunque Satanás todavía no fue arrojado a la tierra, la iglesia igual va a ser arrebatada. La esposa, estoy hablando de la esposa, hermano. Entonces vamos a entrar ahí en el versículo 7 de la iglesia de Filipenses, Filadelfia. O Filadelfia. Versículo 7. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, 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 amén. Ahora fíjese los puntos de similaridad que tiene la iglesia esta con la asamblea de Esmirna, ¿no? Esto nos maravilla a nosotros, ¿no? En esta iglesia, como en la otra, no hay reprensión, no se le reprende, a ninguna de las dos se le reprende. Fíjate ¿cómo se llama? La similaridad que hay entre una y la otra, ¿no?
¿no? Para las dos hay una corona guardada, que la fidelidad de cada una, ¿no? Hace posible que cada una de estas iglesias reciban una corona, ¿no? Entonces, el mismo legalismo, ¿no? Lo que se dicen ser judíos y no lo son, están molestando a las dos iglesias. Vamos a verlo a esto. En el capítulo, vamos a leer primero el de Esmirna, ¿no? En el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí en el versículo 9 del capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia ahora. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Vio? Ellos tienen los mismos enemigos. Esas son características que los unen a ellos, ¿no? Más lo de Filadelfia, él le dice, he aquí que yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Vio? Y así por eso mucha gente puede salir de la legalidad y venir a esta gracia maravillosa, ¿no? Y ellos van a reconocer que ellos estuvieron equivocados en querer destruirnos nosotros, ¿no? Pero en el caso de Esmirna, los judíos, ellos lograron matar a los creyentes en aquel tiempo. Gloria, no, por medio del Imperio Romano, por eso. Ambas están notificadas de pruebas y de sufrimientos, pero también están notificadas de bendiciones particulares provenientes de ellos, ¿no? Filadelfia significa amor fraternal. Eso significa amor entre hermanos. Eso es el rasgo más sobresaliente, ¿no? Los creyentes de Filadelfia y de Esmirna son los únicos verdaderamente hermanos, ¿no? Verdaderamente nosotros nos tratamos como hermanos, ¿no? Porque eso es lo que es nuestra esencia. Hemos nacido del mismo Padre, espiritualmente. Tenemos al mismo Señor Jesucristo, la misma fe, ¿no? El mismo amor, el mismo espíritu, ¿no? Todo es lo mismo. Por eso hay amor fraternal en nosotros. Nosotros nos tratamos verdaderamente como hermanos. Ellos se aman los unos a los otros fervientemente, como dice ahí en 1 de Pedro 4:8. Este rasgo no es de todas las iglesias. No todas las iglesias se aman los hermanos fervientemente. No todas las iglesias los hermanos se cuidan entre sí, se interesen los unos por los otros. Solamente en la iglesia de Esmirna y en la iglesia de Filadelfia. Amén, man. 1 de Pedro 4:8. 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, dice, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, o al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y estas dos iglesias, ¿no? ahora son una misma iglesia. Es decir, son una misma compañía en el arrebatamiento. Los dos se van a acompañar en el arrebatamiento, porque estas dos iglesias forman la esposa de Cristo. Entonces van a ser una sola compañía. A esto Dios va a venir a buscar. Por eso es muy importante que usted se salga de la denominación, que usted se salga de la religiosidad y venga con nosotros. Que usted se congregue con nosotros. No porque nosotros fuimos comprados con alguna sangre superior. No, usted fue comprado con la misma sangre que fui comprado yo. Somos hermanos en Cristo,
pero la diferencia es que está usted en una iglesia, ¿no?, que nació, ¿no?, por medio de la desobediencia de Éfeso. No, Éfeso estaba en los lugares celestiales, después descendió donde está la silla de Satanás, como Dios le dice a la iglesia de Pérgamo. No, usted tiene que venir con nosotros porque nosotros tenemos el mensaje de la preparación de la esposa. Nosotros tenemos el mensaje para poder vencer la carne, el mundo y al diablo. No va a ser fácil. Para ir hasta donde estamos nosotros, para recibir el mensaje de la preparación, eso no crea que va a ser fácil. ¿Cuánto me va a costar, pastor? Le va a costar todo, le va a costar, porque todo vuestro espíritu, vuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en el día del Señor. Entonces, fíjese, porque la gracia demanda todo de nosotros, ¿no? Antes nos pedían el 10%, pero ahora nos piden el 100%, no de nosotros. Y eso es lo que también Abraham hizo. Abraham dio todo lo que del despojo él dio todo. Y a nosotros también se nos pide todo. Y Jesús dio todo también, ¿no? Jesús dio hasta su vida por nosotros. Entonces ahora tenemos que dar la vida que Dios nos ha dado por los hermanos. Entonces somos una sola compañía en el arrebatamiento, ¿no? Los esmirnitas sufren con Cristo, ¿no? Y van a ser enviados a la cárcel, o fueron enviados a la cárcel, y también murieron por su lealtad a Jesús, los esmirnitas. Ellos verdaderamente peligran a toda hora. Cada día están muriendo. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 30 y 31. Porque así dice Pablo. Nosotros morimos todos los días, estamos muriendo al yo. ¿No? Al yo estamos muriendo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Vio? Cada día morimos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la fila de los esmirnitas por ahora, ¿no? Ahí estamos, porque morimos cada día. Así como la iglesia de Esmirna alcanzó la corona por dar su vida a Cristo, ¿no? Alcanzó esa corona por su fidelidad, ¿no? Así nosotros también, porque morimos todos los días al mundo, a la carne, al diablo, al yo, al alma no regenerada. Entonces, por eso alcanzamos lo que alcanzaron los esmirnitas. En el caso de que nosotros partamos antes de que suene la última trompeta, si mueren los hermanos que son esmirnitas, si mueren saldrán en la primera fila, en la resurrección de los muertos, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 11. Alabado sea el Señor, ¿no? Si mueren ellos ahí. Filipenses. Primero vamos a leer Romanos capítulo 8, 37. No obstante, ellos son vencedores totales, son más que vencedores, como dice Romanos 8:37. 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Vio? Somos más que vencedores. Ellos mueren, si mueren ellos andarán en la primera fila, en la resurrección de los muertos. Filipenses 3:11. 3:11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. ¿Vio? Y ahí está la frase, la resurrección de entre los muertos, ¿no? Ahí está escrito, está así, como dice la versión, ¿no? La resurrección, eso significa la resurrección más temprana, ¿no? Una resurrección antes de tiempo. ¿Por qué vamos a ir a Filipenses 3:11? Vamos a ir de nuevo, amor, para leerlo, extendernos un poco. El 7. En la lectura. ¿Puede buscar el 7? A ver, amor. ¿O querés que lea antes? No, podés leer en el 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Vio? Él estaba extendiéndose, ¿no?, a una mejor resurrección, porque él no lo había alcanzado todavía. No es que no había alcanzado la perfección. Pablo alcanzó la perfección. Porque la palabra perfecto en el griego se traduce maduro, crecido y desarrollado en todo. Y Pablo había llegado a esa madurez, ¿no? Él había logrado llegar al crecimiento, pero él se extendía con ese crecimiento, con esa madurez, él se extendía más adelante para ver si podía alcanzar una mejor resurrección. ¿Cuál era la mejor resurrección que Pablo quería alcanzar? ¿No? Entonces era levantarse en la fila de la esposa, ¿no? Como vamos a leer, a ver si lo leyó mi esposa, ¿no? En el versículo, ahí está en el 14, sí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios por Cristo Jesús. El premio, alcanzar el premio del supremo llamamiento es un premio. Alcanzar el supremo llamamiento es un premio, y eso solamente lo alcanzan aquellos que se extienden para poder alcanzar una mejor resurrección, es decir, la resurrección de la primera fila. Aquellos que nos extendemos y nos apropiamos por la fe, no sobre el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Es el llamado hacia arriba de la esposa, ¿no? El supremo llamamiento de la esposa, ¿no? Eso es el supremo, porque cuando nosotros decimos que es el supremo llamamiento de la esposa, es un premio que el Señor le da a aquellos que fueron vencedores totales, como el apóstol Pablo, como los hermanos de Esmirna y como los hermanos de Filadelfia. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es precioso y esto es maravilloso, esto nos alienta fuertemente para mantenernos firmes en las cosas que hemos oído, para que no nos movamos fácilmente, ¿no?, de aquellas cosas en las cuales hemos escuchado por la boca de aquellos que nos han instruido. Movernos nosotros de la iglesia de Filadelfia para ir a una iglesia de Pérgamo, para ir a una iglesia de Sardis. Movernos nosotros de una iglesia de Esmirna para perder la corona, ¿no?, para que nos permitirá reinar juntamente con Cristo. Movernos nosotros de donde tuvimos el privilegio de haber alcanzado la justificación, la regeneración, la salvación, el nuevo nacimiento, ¿no? Movernos de esa iglesia para volver nuevamente a estar en esclavitud, lejos sea de nosotros. Nosotros nunca vamos a volver allí, ¿no? Y aunque nos lleven aprisionados con cadenas a ese lugar, no podrán ponerle cadena a nuestro corazón, no podrán ponerle cadenas a nuestra alma, no podrán ponerle cadenas a nuestra fe. Eso lo seguiremos llevando adentro de nosotros, porque nos podrán llevar encadenados y estacarnos en una iglesia de Pérgamo o en una iglesia de Sardis, pero nunca van a poder impedirnos creer y alcanzar todas las cosas que Dios dice por la fe. Alabado sea el Señor. Amén. Fíjese, el supremo llamamiento. Por ahí escuché que alguien dijo que la Biblia no habla sobre el supremo llamamiento de la esposa. ¿Cómo que no habla? Acá está hablando del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y eso es un premio,
porque lo leemos de nuevo más. Pero el versículo 14, prosigo a la meta, al premio. Amén. El capítulo 3, versículo 14 de Filipenses. Filipenses. Esto es maravilloso, hermano, porque todo lo que nosotros hablamos lo podemos mostrar por la palabra del Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, es decir, maduros, crecidos y desarrollados en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, esperamos la venida del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿No? ¿Dónde está nuestra patria? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Y cómo vamos a llegar ahí si no es por medio del arrebatamiento? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Vamos a ser arrebatados, como dice Filipenses también, ¿no? Entonces dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el esposo debe ser semejante a la esposa. No, tiene que recibir una gloria semejante a la del esposo, la esposa. No, por eso nuestro cuerpo será semejante a la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces fíjese, hermano amado, fíjese lo maravilloso que es esto. El privilegio, hermano, que usted tiene de estar en una iglesia donde usted puede alcanzar ser la esposa de Cristo. En ninguna iglesia, ninguna de las otras 5 iglesias se puede alcanzar eso. No se podía alcanzar. Por eso tenía que venir el tiempo. Tenía que venir el tiempo del cumplimiento de la profecía que Juan había dado a través de lo que él vio yendo en espíritu en el día del Señor. Porque esto él lo vio en el día del Señor. Se trasladó en su espíritu, se trasladó en aquel día y vio todas estas cosas. Y el Señor le dice, escribe, no todo lo que veas, todo lo que oigas, ¿no? Entonces, qué maravilloso, el supremo llamamiento, ¿no? El supremo llamamiento, solamente aquellos que crecen, aquellos que llegan a la madurez, aquellos que llegan a la estatura, a la plenitud de Cristo. Alabado sea el Señor. Y usted, hermano, por la fe, si usted recién se está apropiando, usted crea por la fe, ¿no? Pero la fe esa que usted tiene, téngala para consigo mismo, porque todavía falta la vida práctica. Pero usted crea, yo soy la esposa de Cristo, ¿no? Yo soy la esposa de Cristo. Aunque en la vida práctica todavía no lo alcanzó, pero esa declaración, si Cristo no viene antes, le va a dar tiempo para la transformación. Y si Cristo viene en ese momento, usted se va con Cristo como la esposa por haber creído, ¿no? En un abrir y cerrar los ojos, el Señor transformará el cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado semejante a la gloria suya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano. Cuántas cosas preciosas nos esperan a nosotros. Gracias le damos al Señor. Entonces los hermanos de Filadelfia son aquellos últimos que van a llegar hasta los últimos días, quienes no mueren. Ellos no van a morir, los hermanos de Filadelfia, sino que viven como vencedores totales, ¿no? Como dice Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Dónde son vencedores totales ellos? Bueno, ahí, capítulo 5, versículo Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, ¿dónde ellos son vencedores? Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Vio? Ellos van a vencer en el espíritu, van a vencer en el alma y van a vencer en el cuerpo. Vencedores totales. ¿No? Y ahora miremos el carácter del juez. ¿No? Vamos a ver el juez que juzga a esta iglesia. Dice, creo que está en el Apocalipsis capítulo 3, cuando empieza ahí el mensaje a la iglesia de Filipenses, donde le habla de las llaves. Apocalipsis 3. Sí. 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Vio? Él tiene la llave de David. ¿Y eso qué significa? Que él tiene la autoridad para reinar. No, él tiene la autoridad para reinar. ¿Dónde? Tanto en los cielos como en la tierra. Si no veamos ahí en lo que decía Isaías capítulo 22, ¿no? De Isaías. Entonces nosotros nos maravillamos de estas cosas, ¿no? Nosotros no somos ajenos a las cosas que van a ocurrir. El Señor nos ha mostrado, nos ha revelado todo esto, hermano. 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y bueno, y la autoridad que él tiene, la tiene sobre sus hombros, que es la parte más fuerte. Los hombros son los que soportan más, ¿no? Los que aguantan más peso. Entonces, ¿cuál es lo que tiene sobre los hombres? Su autoridad, ¿no? Jesús abre una puerta en el cielo para que los vencedores totales puedan entrar a través de ella. Pues los vencedores totales, ellos van a reinar juntamente con Cristo, después de que hayan juzgado de igual manera con Él a la cristiandad. Y no solamente que van a juzgar con Cristo a la cristiandad en su totalidad, sino que los vencedores van a juzgar el mundo. Y no solamente van a juzgar el mundo y la cristiandad, sino que van a juzgar a los ángeles. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios 6, 2. 6:2. Alabado sea el Señor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? ¿Vio? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces nosotros, los vencedores, los que somos vencedores, los que hemos alcanzado la madurez, nosotros somos los jueces, ¿no? De la iglesia hoy día, ¿no? Porque hemos alcanzado que Cristo sea el hombre espiritual, no ya un niño, como decía Pedro, no en el capítulo 2.1, sino que ahora es el hombre espiritual. Entonces los vencedores, ellos van a juzgar. Ellos entraron por la puerta abierta de privilegio sobre la tierra, ¿no? Ellos aceptaron toda la verdad y caminaron en toda la luz que el Señor les alcanzó, constantemente mirando por ella, ocupados, ¿no? En las buenas obras divinamente ordenadas de antemano, ¿no? Las obras que Dios preparó de antemano, ellos anduvieron por ese camino, ¿no? Ellos tomaron el fundamento prometido para la entrada dentro de la puerta abierta, ¿no? Así es, ahí en el versículo 8 podríamos, ¿cuál es la característica de los vencedores acá en la tierra? ¿No? Porque una es en el cielo y otra carácter tiene acá en la tierra. La característica en el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Se pasa tanto tiempo, gracias a mi esposa que me avisa que ya el tiempo está cumplido. Un poco de potencia es un gran elogio para esta asamblea. Gracias. No se dice de otra iglesia, no, que ellas tuvieran poca potencia. Las iglesias que no son de la fila de la esposa
ellos tienen mucha potencia, mucha fuerza, mucho poder. Y eso es triste. Bueno, hermanos amados, vamos a seguir mañana de 8 a 9 de la mañana. No se olviden, vamos a estar más temprano. Amén. Mañana. Les abrazo en el Señor. Estén orando por nosotros. Y bueno, espero que esta palabra que hemos hablado le haya traído más claridad y mejor entendimiento. En todo caso, escúchenlo una vez, 2 veces, 3 veces, porque esto no se aprende de un solo momento, a no ser que el Espíritu Santo le dé la claridad para hacerlo. Vamos a orar más. Que se suscriban. Les pido, hermanos, a todos los que están oyendo que se suscriban en la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí ustedes van a encontrar muchas predicaciones. Entre esas predicaciones van a encontrar el libro de Apocalipsis que estamos trazando. Les pido, por favor, este es un documento gratuito, valeroso, muy valioso todo esto que se está hablando, que usted lo puede obtener sin pagar un solo peso, hermano. Gratuito, para que usted no pierda, ¿no?, el supremo llamamiento de la esposa. Padre amado, gracias. Estamos delante de tu presencia. Gloria a tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a todos los que han oído esta palabra. Señor. Que los bendigas y dándole la luz que necesitan Amén, para Señor. entenderla. Abre los ojos de su Bendice a entendimiento. todos los hermanos y hermanas, Como dice tu Señor. palabra, Bendice tu Señor. iglesia amada. Sí, Bendice, Padre, Señor, Señor. aquella que fue desposada Amén, por medio del Señor. apóstol Pablo, Señor. Gloria a tu nombre, Que sus vestiduras se mantengan sin Despierta manchas, sin el arrugas, sin espíritu cosas aquellos, Señor, semejantes. que han de edificarse. Señor, gracias porque nuestro nombre Gloria a tu nunca va a nombre, ser Jesucristo de la gloria. borrado del libro de la vida del Cordero. Amén, Gracias Señor. te damos, Gracias, Señor, Padre. en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos mañana de 8 a 9.